Sí, se escucha. ¿Qué me cuentan? ¿Están ahí? ¿No están ahí? No veo nada. No quiero grabar. No había usado Zoom hace un montón de tiempo. No había usado Zoom hace un montón de tiempo. A ver, vamos a darle volumen. Le voy a dar volumen a mi micrófono, así que cuidado. Ya. Ahora sí. Ya. Estamos. Estoy grabando. Según yo estoy grabando. Así que bien. Pero estoy perdido. Ahora sí. Ya. ¿Con qué partimos? ¿Con esto? O con la tarea. Eran dos videos que le había aprendido. Esta tarea de interpretación de gráficos y la prueba del 2017. La guía que tienen que vale un 40% no la voy a hacer. ¿Con qué parto? Si no me hablan, decido yo. Con esta, con la prueba. Ya, vale. Bueno, yo lo escucho súper bajito. Dos cosas. ¿Se escucha la música? Ya, perfecto. O sea, yo no me estoy escuchando la música. Esto está muy bien. Ya. Y yo lo escucho, pero súper bajo. Espérame, ¿eh? Que no escucho nada. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, a ver, si me hablan. Que alguien me hable, por favor. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Súper bien. Ya. Buenísimo. Ya, entonces, empezamos. ¿Qué es esto? Fuera de aquí. Dice así, el 1. Si el conejo de Pascua entrega los huevos con una aceleración de 15 metros por segundo al cuadrado en una calle recta llamada Progreso, si el conejo inicialmente estaba en reposo, la rapidez a los 10 segundos será. Entonces, para dar estas pruebas, muchachos, ustedes necesitan un formulario y son al final 4 formulitas. Se las voy a hacer acá. Para que vean que siempre puedo usar todo el rato las mismas fórmulas. Y es 1, obviamente, que la ecuación de itinerario, que es posición final, es igual a la posición inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Espérame, déjame moverme a mí de aquí. Ah, no. A mí, tonto. Ahí sí. Esa es una. La otra es, bueno, la aceleración, la fórmula de aceleración, que es velocidad final menos velocidad inicial partido por el tiempo. De aquí sale, le voy a poner 3, pero en realidad es la 2. Que de aquí sale velocidad final es igual a aceleración por tiempo más velocidad inicial. A este le puse 2b, parece en la clase, no me acuerdo bien. Pero esta va como acá al lado. No va ahí porque no es una fórmula distinta, es la misma, solamente que está ordenada de otra manera. Pero es importante que la sepan. Sería 3. Y una cuarta, que sería velocidad final al cuadrado, es igual a velocidad inicial al cuadrado, más 2a por d. Que es como lo más difícil y que la gente nunca se acuerda de cuándo hay que usarla ni cuándo tienen que usarla. Y con eso podemos hacer, en teoría, todo. ¿Ya? Entonces volvamos a la prueba. Y yo me voy a poner acá un torpedo. Y voy a buscar a dónde diablo. Buscar. Creo que es este, ¿no? Sí, claramente. Ya. Entonces. Dice que tengo el conejo de Pascua. La rapidez a los 10 segundos. Me está pidiendo la velocidad final, por lo tanto voy a usar la fórmula 3. ¿Ya? Que dice que velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Esa es la fórmula que tengo que usar. ¿Ya? Dice así. Los datos son velocidad inicial.
reposo, por lo tanto es 0, velocidad inicial es 0, aquí lo dice, estaba en reposo, ya, por lo tanto es 0 la velocidad inicial, más la aceleración que es 15, eso me lo dan, por el tiempo que son 10 segundos, por lo tanto estos son 150 metros por segundo. Y eso es todo. Eso es todo, eso es todo, eso es todo. Ya, si alguien tiene alguna duda, me avisa. Voy a ir rápido porque si no vamos a estar aquí hasta las 3 de la mañana y no es la idea. Un Leopardo acelera desde los 216 km por hora hasta los 100 metros por segundo en 5 segundos. El módulo de la aceleración. Te está preguntando literalmente la aceleración. Te vas a tu formulario, buscas la aceleración y te das cuenta que es la fórmula 2. La escribes acá al ladito. Aceleración es velocidad final menos velocidad inicial partido en el tiempo. Pero aquí hay un problema. Y el problema es que la velocidad inicial, que serían los 216 km por hora, está en km por hora y nosotros trabajamos esto en metros por segundo, por lo tanto hay que cambiarlo. Yo les enseñé en clase que para pasar de km por hora a metros por segundo, lo van a usar el miércoles, así que anótenlo y apréndanselo. Para pasar de km por hora a metros por segundo hay que dividir por 3,6. ¿Ya? Entonces, si yo quiero pasar esos 216 km por hora a metros por segundo, tengo que agarrar esos 216 y dividirlo en 3,6. Y vine preparado, aquí tengo mi calculadora. 216 dividido en 3,6 me da 60. Son 60 metros por segundo el tiro. ¿De dónde viene ese número? Ese número viene de dividir una hora que son 1000, o sea, perdón, un kilómetro que son 1000 metros y una hora que son 3600 segundos. Entonces, si divides 3600 en 1000, la razón de cambio te da 3,6. Así se llama eso, razón de cambio. ¿Ya? Entonces, dice, dime. Dime. Para pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, sí. Sí, pero si yo te pido pasar de metro a kilómetros, no hay que multiplicar por 3,6, ¿me entiendes? De kilómetro a metro es por 1000. Esto solo te sirve para cambiar de kilómetros por hora a metros por segundo. Nada más. Pero es súper importante porque generalmente las velocidades se usan en kilómetros por hora. Pero nosotros en física lo usamos en metros por segundo porque es la forma internacional de entregar la velocidad. Entonces tendría velocidad final, son 100 metros por segundo, menos la acelera D, que serían 60 metros por segundo. Y esto lo divido en el tiempo, que son 5 segundos. Entonces tendría 100 menos 60, que son 40, lo divido en 5 y eso me da 8. 8 metros por segundo al cuadrado. Esa es la aceleración. Ahí está. Ojo que esto parece más fácil cuando yo lo hago. Se lo había dicho creo ya alguna vez. Ya voy con el 3. Esto es una prueba, así que en teoría lo del miércoles va a ser muy parecido a esto. No. Un móvil circula a 72 km por hora y se frena y se detiene en 10 segundos. El acelerado del frenado fue. Mismo problema, tengo que dividir estos 72 en 3,6, perdón. Eso da 20 metros por segundo. Y me están preguntando la aceleración, así que voy a usar la misma fórmula que usé arriba. Aceleración es velocidad final menos velocidad inicial partido por el tiempo. Tengo otra cámara, miren, estoy a otro nivel ya. Aquí Juan Guarnizo está temblando. Ah, no sé. Perdón. No se ve nada, no he dicho nada. La velocidad final sería, ojo acá, porque se detiene. Cuando dice se detiene, la velocidad final en ese punto es 0. Ya sería 0 menos la velocidad inicial, que son 20. Cuidado con el orden de esto, ¿eh? Porque no es lo mismo 0 menos 20 que 20 menos 0. Y lo divido en 10. Entonces esto me queda menos 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque ahí, por ejemplo, en este caso estaba el 2 y el menos 2.
Y la respuesta correcta es -2. Si alguien pone 2, está malo. No va a estar todo malo, pero sí va a estar un poco malo. ¿Ya? Bueno, sigo. Dice: una bala originalmente en reposo recorre el cañón de un fusil en 0,1 segundos y sale al exterior con una velocidad de 500 metros por segundo. ¿Cuál es la aceleración de la bala? Lo mismo todo el rato. Aceleración es velocidad final menos velocidad inicial partido en el tiempo. La velocidad final es 500 metros por segundo. Ya no hay que cambiar nada porque está en la unidad que corresponde. Y la velocidad inicial es 0 porque dice que parte del reposo, por lo tanto es 0. Esto lo divido en el tiempo, que es 0,1 segundo. Hoy las letras feas. Y esto, 500 dividido en 0,1 da 5000. Si mal no recuerdo. 5000. 5000 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? No se olviden que la unidad de la aceleración son metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Bueno, en la 5 me preguntan cuál de las siguientes afirmaciones es falsa. La rapidez es una magnitud escalar. Eso es verdad. La rapidez es una magnitud escalar. Es la velocidad la que es una magnitud vectorial. El desplazamiento es una magnitud escalar. Eso es mentira, ¿eh? El desplazamiento es ese. Y como tiene flecha es una magnitud vectorial. Pero sigo leyendo. La aceleración es una magnitud vectorial. Eso es verdad. La aceleración es un vector. Tiene signo. Aquí nos dio negativo. Significa que es un vector. Ya. El tiempo es una magnitud escalar. Eso es verdad. No existe el tiempo negativo. Y la velocidad es una magnitud vectorial. La velocidad sí es una magnitud vectorial. Se le presenta con una flecha y bla, 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 bla. Esto lo habíamos hablado varias veces. ¿Ya? Ya, el 6. Si un móvil viaja con rapidez constante de 20 metros por segundo durante 0,5 minutos, entonces en este lapso recorre, en este caso, tendré que usar la ecuación de itinerario. Que en esta prueba, muchachos, y es súper importante que entiendan esto, en esta prueba el desplazamiento y la distancia en teoría deberían ser iguales. ¿Son siempre iguales? No. Pero si hay un cuerpo que se mueve en línea recta, esto lo hablamos en clase varias veces, si hay un cuerpo que se mueve en línea recta, en teoría la distancia y el desplazamiento, o la posición, que es lo que estás calculando aquí, debería ser la misma, o más o menos interpretable en función de si es la misma o no. O sea, tú deberías ser capaz de interpretar lo que estás viendo. Entonces, como tengo aceleración 0, en este caso, porque creo que ¿se acuerdan que se los dije como la del cura? Cada vez que ustedes lean la palabra rapidez constante, este término de aquí tienen que hacerlo desaparecer. ¿Ya? Entonces me quedaría posición inicial 0 y al final quedo haciendo esto. Velocidad inicial por tiempo. ¿Ya? Rapidez constante, no tengo aceleración. Este término se va. Este término de aquí se va. Y si no me dice de dónde parte un cuerpo, yo asumo que parte de la posición inicial. ¿Eso es verdad? No, pero tampoco es mentira. Así que en realidad este término también se va. Entonces, quedo calculando la posición final. Pero, profe, no le están preguntando la posición final, sino que le están diciendo cuánto recorre el auto. Pero si se está moviendo en línea recta, porque son movimientos rectilíneos, la prueba es MRU y MRUA. Por lo tanto, son movimientos rectilíneos, el desplazamiento, la distancia y la posición son iguales, en valor al menos. Entonces sería 20 metros por segundo por el tiempo, que son 30 segundos. Ojo aquí porque no le vayan a poner 0,5 minutos porque el tiempo tiene que ir en segundos. Y esos son 600 metros. Ya, sigo. El siguiente gráfico muestra la posición en el tiempo de un ciclista que se mueve en línea recta y en una misma dirección. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? Ya, ojo, no se olviden que cuando ven un gráfico, lo primero que tienen que fijarse es qué gráfico están viendo. Y en este caso están viendo un gráfico posición-tiempo. ¿Cómo saben? Bueno, lo está diciendo, aquí lo dice.
están viendo un gráfico posición-tiempo, pero si no lo dijera, no se olviden que tienen que mirar los ejes. Ahí está, posición-tiempo. Estoy viendo un gráfico posición-tiempo y tiene una característica especial que el gráfico es una línea recta. Oblicua, pero línea recta. Y cuando yo veo una línea recta en el gráfico de posición-tiempo, lo que estoy viendo es un MRU. Teniendo eso en cuenta, vamos con las preguntas, con las afirmaciones. ¿La rapidez del ciclista es constante? Sí, porque estoy viendo un MRU. Quiere decir que no cambia la rapidez del ciclista, o sea que no hay aceleración. ¿Qué es lo que pasa en un MRU? ¿La aceleración del ciclista es nula? Sí, porque estoy viendo un MRU. La aceleración es cero, no hay aceleración en este tipo de movimientos. Y transcurrido los 3 segundos, entonces tú buscas los 3 segundos acá en el eje y lo encuentras acá. Y tienes que mirar aquí donde se intersecta al eje Y. Así se lee un gráfico. Claramente no es 3 metros. Ya de hecho es 9. ¿Ya? Me acuerdo que aquí hubo pelea en... ¿Se acuerdan? No sé si alguien estuvo en la sala a esa hora. Que algunos decían que sí y otros que no. Y no me acuerdo qué cosa pasó aquí. Ya. Entonces sería 1 y 2. Ojo acá. Porque estoy viendo un gráfico también de posición-tiempo. Ya, me lo dice el problema. Pero ahora estoy viendo un gráfico que no es recto, sino que es oblicuo. Perdón. No es recto, sino que es curvo. Sí, es oblicuo, pero... ¿Ya? Entonces, este gráfico, al tiro en su cabeza, tienen que pensar que esto es un MRU. Aquí sí hay aceleración, la velocidad cambia. Entonces, ¿qué característica tiene el movimiento del carro? ¿La velocidad es constante? No. ¿La posición es constante? No. ¿Movimiento acelerado? Sí. ¿Movimiento uniforme? No. ¿Aceleración nula? Tampoco. Algunos marcan este, ¿ya? Y a veces se los perdono porque igual uno puede decir, bueno, es un movimiento uniformemente acelerado, pero la respuesta correcta es que tiene aceleración, es la C. Es un movimiento acelerado. No se olviden de los gráficos que estudiamos. ¿Dónde están los gráficos? Se los envié en el cuadernito. No sé dónde están los gráficos. No sé dónde están los gráficos, muchachos, pero en alguna parte, acá en el cuaderno. Estos gráficos, muchachos. ¿Ya? Estos son los gráficos de MRU y de MRUR, de cuando acelera y cuando frena. Ya tienen que tener estos gráficos en la cabeza cuando vayan a dar su prueba el miércoles. Y el otro es el del MRU solamente, no el del MRUA, que estaba por ahí dando vueltas. En su cuaderno tiene que estar, muchachos. Si lo buscan, lo van a encontrar. Ya, sigo. Aquí dice cuál es la magnitud de la aceleración de un auto que parte del reposo y alcanza una velocidad de 6 metros en 2 segundos. Mismo cuento. Es todo el rato lo mismo. Partido en el tiempo. Entonces la aceleración es la velocidad final, que son 6 metros por segundo, menos 0 porque parte del reposo, esa es la velocidad inicial, y lo divido en 2 segundos, y eso me da 3 metros por segundo al cuadrado. Cuidado. Cuidado. Casi me pillo a mí mismo. Esa es maldad. Esa es maldad. Si este video lo ve algún alumno del 2017, perdóneme por favor, porque eso es maldad lo que dice ahí. Pura maldad. Así que a la cámara, perdón. Nunca más. Excepto el miércoles con los del Petra. Ya. Sigo. Es aquel movimiento en el que se recorren distancias iguales en tiempos iguales. Esa es la definición de MRU. Ya, MRU es un movimiento con trayectoria rectilínea en el cual se recorren distancias iguales en tiempos iguales. Es la definición de MRU. Se define como el cambio de velocidad en un periodo de tiempo. Esa es la definición de aceleración. El cambio de velocidad en el tiempo.
No se olviden que la definición de velocidad es el cambio de posición en el tiempo. El desplazamiento es la diferencia entre la posición, una línea que une o una flecha que une la posición final con la posición inicial. Ya. Si un auto lleva una velocidad constante, ojo aquí, creo que se acuerdan que se los dije como el cura, velocidad constante, aceleración 0, velocidad constante, aceleración 0, velocidad constante, aceleración 0 y velocidad constante, aceleración 0. No se olviden, repitan eso en la prueba. Velocidad constante, aceleración 0, velocidad constante, aceleración 0. La unidad de la aceleración en el sistema internacional de unidades es el metro por segundo al cuadrado. Se lee así, pero se escribe así, metro partido en segundo al cuadrado. Ya. 14. La velocidad de un tren es graficada por Francisca como se muestra a continuación. Ojo que estoy viendo un gráfico de velocidad. Como la velocidad del tren está aumentando, quiere decir que hay aceleración. ¿Cómo sé que está aumentando? Porque pasé de estar a 30, a 32, a 34, porque viene subiendo. Ahí está el gráfico de la velocidad. Por lo tanto, la pregunta de cuál de las afirmaciones es correcta, que la primera te diga que la velocidad del tren permanece constante, eso es mentira. Está cambiando. La aceleración del tren aumenta gradualmente. Esa puede ser, ¿ah? Dejémosla ahí como en... veamos. La velocidad inicial del tren es nula, no es cierto porque es 30. La aceleración del tren permanece constante. Eso es verdad. Ah, miren, perdón, aquí me equivoqué. Yo leí velocidad. Esto está malo. Esto está malo, malo, malo. Ya, acá donde dice la aceleración del tren aumenta gradualmente, no. Nosotros no trabajamos con aceleraciones variables. Nosotros trabajamos solo con aceleraciones constantes. Por lo tanto, esto no es verdad. Ya. La velocidad del tren aumenta exponencialmente. No. Exponencialmente significa esto, ¿eh? Creo que lo habíamos hablado alguna vez. Esto es exponencial. Con curva. Y no aumenta exponencialmente, aumenta linealmente, se llama eso. Así que es la D de dedo. Ah, acá hay otra. ¿Cuál es la posición? Esta es la típica pregunta de ecuación de itinerario. Posición y tú lanzas la ecuación de itinerario al tiro. ¿Ya? Posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces tengo que la posición inicial es 7 metros a la izquierda del origen. Significa menos 7 metros. Oh, perdón. Menos 7 metros más 36 kilómetros por hora. Los tengo que pasar a metros por segundo, ya se la saben. 36 dividido en 3,6. Eso me da 10 metros por segundo. Serían 10 metros por segundo por 25 segundos más 0,5. Cambio el medio por 0,5 porque es más fácil para mí trabajar con decimales que con fracciones. Aunque se puede, pero bueno, ahí deciden ustedes. Por la aceleración que es 3 y el tiempo que es 25 al cuadrado. Yo les aconsejo el miércoles que lleven una calculadora. ¿Cómo se llama? Una de estas. Una de estas. No una de estas. O sea, si no tienen más que esto, llévense esta. La gracia de usar una de estas es que ustedes lanzan al tiro el problema. Pues colocan acá menos 7 más 10 por 25 más 0,5 por 3 por 25 al cuadrado. Y eso te da
La calculadora sabe al tiro qué multiplica primero, o sea, qué es lo que hace primero. Entonces no te estresas con nada. Da 1180,5 metros. ¿Ya? Entonces, siempre que les pidan posiciones, ecuación itinerario. Si hay aceleración, tienen que dejar la fórmula completa. Si no hay aceleración, este término de aquí se va. Y quedan con la fórmula del MRU, el MRU solamente, que es eso que está ahí. Esto no. Si es que no hay aceleración. Ya. ¿Cuál es la posición de un auto que parte... Bueno, lo mismo, posición, al tiro. Ni lo pienso mucho. Fórmula, ecuación de itinerario. No necesito leer más porque ya sé lo que me están pidiendo. Es posición. Después tengo que ordenar los datos nomás. Entonces, siempre me preguntan, ¿profe física es solo saber fórmula? Y yo les digo, un poco sí. Dice así. Parte a 6 kilómetros a la derecha del origen. El problema de este ejercicio es que está hecho con unidades raras. 6 kilómetros son 6.000 metros. Si no lo saben calcular, acuérdense de que para pasar de kilómetro a metro, no creo que sea necesario, pero por si acaso no vaya a haber alguno que esté medio perdido, se multiplica por 1000 para pasar de kilómetro a metro. Ya. Entonces tendría que son 6.000 metros más la velocidad inicial, que son 144 kilómetros por hora. Los tengo que dividir por 3,6. 40 metros por segundo. Entonces acá tengo 40 metros por segundo por 5 minutos, que serían 5 minutos por 60 segundos, para pasarlo a segundos, que son 300 segundos. 5 minutos son 300 segundos. Más 0,5, yo lo paso a decimal, por la aceleración que es 6 metros por segundo al cuadrado. Y esto multiplicado por el tiempo, que son 300 al cuadrado. Oh, el número grande. Pero no se estresen porque ustedes no hacen el cálculo. Ustedes colocan en la calculadora nomás y la calculadora sabe lo que tiene que hacer. 300 más 0,5 por 6 por 25 al cuadrado. Tonto. 25 al cuadrado. Ahí sí. No, está malo. Me equivoqué en alguna parte. Voy de nuevo, espérenme. ¿Cómo sé que me equivoqué? Porque es con alternativa y no me dio ninguna. Por 300 más 0,5 por 6 por 25 al cuadrado le puse. Por eso me equivoqué. Ahí sí. Da 288.800. No, 288.000 no. Perdón. Ahí sí. Estoy haciendo en serio, ¿ah? Para que me crean. Por si alguien no me cree, el profe está puro mintiendo. Está vendiendo puras pescadas. Ya, 17. La figura muestra los valores de la posición versus tiempo obtenidos de un perro que corre en línea recta. Entonces se cumple que para esta situación, ojo acá, analicemos este gráfico un ratito. Estoy viendo un gráfico posición-tiempo. Mientras el gráfico sea paralelo al eje X, que es el eje X, paralelo significa que no sube ni baja, sino que se mantiene ahí a la misma altura todo el rato. El perro no se mueve. Está en la misma posición, siempre. Ya que son 20 metros. A 20 metros del origen está el perro. No es que esté avanzando 20 metros ni nada por el estilo. Está a 20, está a 20, está en 20. O está en 20, como quieran decirlo. Y no se mueve, no se mueve, no se mueve, no se mueve, no se mueve. Y de repente a los 2 segundos el perro comienza a moverse hacia la izquierda. ¿Cómo saben que empieza a moverse hacia la izquierda? Porque está negativo en el gráfico de posición. Si el gráfico baja en un gráfico de posición, significa que se está moviendo hacia la izquierda.
Ojo que a los 4 segundos el perro está en el origen. Cada vez que el gráfico toca el gráfico de posición, ojo que estamos viendo un gráfico de posición. Cada vez que el gráfico de posición toca el eje X, esto es tocar, este es el gráfico, ahí está tocando el eje X en ese punto, ahí lo está tocando. Significa que el perro está en el origen. Y después sigue moviéndose hacia la izquierda, porque sigue bajando el gráfico, sigue moviéndose hacia la izquierda, hasta que llega a menos 20 metros a la derecha, perdón, menos 20 metros a la izquierda del origen. ¿Ya? Que es lo que es la interpretación del menos 20. Entonces, la distancia total recorrida por el perro es de 40 metros. Eso es verdad. ¿Y por qué? Porque el perro estaba en 20. Te voy a hacer una línea mejor aquí para que lo veas. Entonces, acá está el 0, acá está el 20, acá está el menos 20. Entonces el perrito partió de aquí. Ahí está el perro. Está medio flaco, pero no importa. Y se empezó a mover. Se empezó a mover, 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 se empezó a mover. Y llegó hasta acá. Eso es lo que está graficando. Entonces, si tú te das cuenta, se movió 20 metros hacia la izquierda para llegar al origen. Y se movió otros 20 metros hacia la izquierda para llegar al menos 20. Si tú sumas esto, la distancia, que es positiva, nunca es negativa porque es un escalar, suma 40. 20 más 20 son 40. Después te dice, el desplazamiento total es 0. Eso no es cierto. Para que el desplazamiento total sea 0, tienen que ocurrir dos cosas. No a la vez, sino que por separado. O que el perro no se mueva y no se desplazó. O que se movió, pero llega al lugar de donde partió. Entonces el perro tendría que hacer eso y después volverse a hacer eso. Y eso no fue lo que hizo el perro. El perro salió del 20 y terminó en menos 20. Por lo tanto, sí hay un desplazamiento. No es 0 el desplazamiento. ¿Ya? Por lo tanto, ¿el desplazamiento total es 0? No, mentira. Sí hay un desplazamiento. Y a los 4 segundos invirtió su sentido de movimiento. Entonces, para que tú veas en un gráfico que el cuerpo está invirtiendo su sentido de movimiento, en un gráfico de posición, lo que tú tienes que ver es esto. La dirección hacia donde se mueve un cuerpo en el gráfico, a ti te lo indica lo que se conoce como pendiente del gráfico. Ya, esta es la pendiente del gráfico. ¿Qué tan inclinado está? Entonces, si la inclinación es hacia abajo, no se olviden que esto se lee de izquierda a derecha, no de derecha a izquierda. Entonces aquí la inclinación es hacia abajo. Si tú ves la inclinación hacia abajo en un gráfico de posición, ese cuerpo se está moviendo siempre hacia la izquierda. Para que tú veas que el cuerpo cambia de sentido, porque eso es el sentido, izquierda, derecha, izquierda, tendría que haber hecho esto, así, ¡pum! Ahí cambió de dirección. Pasó de moverse hacia la izquierda a moverse hacia la derecha. Pero no es lo que estamos viendo. Es simplemente aquí se está moviendo hacia la izquierda. ¿Y qué pasó en el 0? Lo único que pasó es que estaba en el origen y siguió moviéndose hacia el mismo lugar. Nada más. Por lo tanto, esa tampoco. Ahí lo tengo. ¿Sí? Ya 18. De acuerdo al gráfico que muestra la figura, es incorrecto que... Espérenme, déjenme salirme a mí de aquí. La distancia recorrida es 100 metros. Creo que esto se lo dije. Para calcular la distancia en un gráfico de velocidad-tiempo, lo que yo tengo que hacer es calcular lo que se conoce como área bajo la curva, que es esto que está aquí. Esa área tengo que ser yo capaz de calcularla. ¿Cómo se calcula? Ese es el área de un triángulo. El área de un triángulo es base por altura partido en 2. Entonces sería base, que es esta su base. Da lo mismo, ¿eh? Pueden hacer que esta sea su base, no, eso no es relevante. Eso es 10 por la altura que es 20 y eso lo divido en 2. 10 por 20 es 100. Perdón, 200 partido en 2 es 100. Entonces efectivamente la distancia recorrida son 100 metros. Vuelvo a repetir.
la distancia recorrida se puede calcular en un gráfico velocidad-tiempo como el área bajo la curva del gráfico que estás viendo. ¿Todas las áreas van a tener forma de triángulo? No, van a haber algunas que no. Por ejemplo, esta no tiene forma de triángulo. Ah, pero es que esto no es un gráfico de velocidad, pero para que se hagan una idea. ¿Ya? Aquí el área bajo la curva, bueno, creo que no voy a poner de estos. Es todo esto que está acá, ojo acá, y acá es esto que está acá. Ya, no es esto que está acá. No creo que ponga de estos gráficos así, en todo caso, pero por si acaso. Ya sigo. La pendiente de la recta indica la medida de la aceleración del móvil. Indica la medida de la aceleración del móvil. Sí, eso es verdad. La velocidad y el tiempo son inversamente proporcionales en este gráfico a medida que el tiempo aumenta, la velocidad disminuye. Eso es verdad. El valor de su velocidad disminuye uniformemente. Eso es verdad. Y corresponde a un movimiento uniforme retardado. Esto es verdad. Este gráfico, esta pregunta estaba mala. Estaban todas las respuestas correctas. Ya me había pasado, una alumna se había dado cuenta en otro año. Me había dicho. Bueno, yo también me equivoco. Ya. ¿Cuántas preguntas son esto? Ah, ya estamos terminando. Perfecto. Dice así. En una calle recta de Santiago, una camioneta blanca se detenida frente a un semáforo. Cuando dan la luz verde, la camioneta comienza a acelerar a razón de 1 metro por segundo al cuadrado, hasta alcanzar los 50 metros por segundo. El o los gráficos que mejor representan lo antes señalado es... Ya, primera cosa, están viendo un movimiento con aceleración, porque te está diciendo que está acelerando. Así que el gráfico 1 no puede ser porque ese gráfico es un gráfico sin aceleración. Para que sea un gráfico con aceleración, tienen que ver una curva aquí, en el gráfico de posición. Por lo tanto, este no es. El segundo puede ser, la velocidad está aumentando, a 50 metros por segundo. Sí, está bien. 50 partido 50 da 1, así que está bien. Y el 2, el 3 igual puede ser porque la aceleración está por sobre el eje X, por lo tanto es positiva. Así que también podría ser. Así que si a mí me preguntan, esto es 2 y 3. Ya sigo. La figura muestra 3 gráficos de posición versus tiempo y se afirma que en el gráfico 1 la rapidez inicial es distinta de 0. Este es el gráfico 1 y es un gráfico de posición-tiempo. Y si está oblicuo, quiere decir que la rapidez inicial es distinta de 0. Yo diría que sí. Para que sea 0 tendríamos que ver esto. Ahí, que no es lo que estamos viendo en este caso. No estamos viendo paralelo a la eje X, sino que estamos viendo un gráfico oblicuo. Por lo tanto, la rapidez no es 0 en ese tramo. En el 2, a partir del 4, invierte el sentido de su movimiento. Ahora sí que hace lo que hicimos delante con el tema del perro, ¿se acuerdan? Venía subiendo el gráfico, porque es un gráfico de posición. Los 3 son gráficos de posición, así que no hay mucho que estudiar aquí. Entonces viene positivo la pendiente, viene subiendo el gráfico, si le quieres decir de otra manera. Y en 4 comienza a bajar el gráfico. Por lo tanto, el perro, supongamos que es un perro, se movía hacia la derecha, pero en el cuarto segundo se dio la vuelta y se devolvió. Y esto se sabe porque aquí tengo pendiente positiva y aquí tengo pendiente negativa. Así que sí. Y el 3, el móvil regresa al origen del sistema de referencia a los 8 segundos. Eso también es cierto, porque a los 8 segundos está tocando al gráfico, al eje X, así que está bien. Y eso. Esa es la prueba. 40 minutos me demoré yo. Bueno, fui explicando igual un poco. Detengo grabación. Chao muchachos, que estén bien. Voy a hacer otro video, se supone. No me estoy despidiendo de los que están aquí, me estoy despidiendo de los que están viendo el video. Así que chao.